Estamos en el año 1947. La cortina de hierro ha caído, dividiendo a Europa en dos. En las profundidades de la Unión Soviética se lleva a cabo un experimento escalofriante. 5 presos políticos son encerrados en una cámara, donde cada respiración es monitoreada. Sus captores, científicos despiadados, impulsados por un único y aterrador objetivo: conquistar el sueño mismo. La promesa es simple: soportar 30 días de privación del sueño y ganar su libertad. Un gas, potente y sin probar, los mantendrá despiertos. Su mundo se reduce a una celda de concreto, amueblada solo con libros, un inodoro y una esperanza cada vez menor. Este, mis amigos, es el punto de partida de nuestro descenso. El comienzo de la leyenda conocida como el experimento ruso del sueño. Pero como todos los susurros nacidos en la oscuridad, su verdad sigue siendo esquiva. ¿Es un relato real de la crueldad soviética? ¿O una invención escalofriante? Una historia de fantasmas para la era digital. La línea entre la realidad y la pesadilla se difumina a medida que profundizamos. Acompáñenme, si se atreven, a explorar el escalofriante misterio del experimento ruso del sueño. Los orígenes del experimento ruso del sueño están envueltos en misterio, al igual que el propio experimento. No existen registros oficiales en los archivos de la Unión Soviética. No hay nombres de los investigadores, ni fotografías de la cámara, ni documentación de los horribles resultados. Sin embargo, la historia persiste. Surge en susurros en los primeros foros de Internet, una historia de fogatas digitales que pasa de un usuario a otro. Algunos lo atribuyen a un creepypasta, una historia de terror corta y ficticia diseñada para ser compartida en línea. Otros afirman que fue un desafío, un reto para descubrir la verdad detrás de la leyenda. Pero cuanto más se busca, más parece disiparse la verdad como el humo. A pesar de la falta de pruebas concretas, la historia se instala en nuestra imaginación colectiva. ¿Por qué? Tal vez sea el contexto histórico, la paranoia de la Guerra Fría que alimentó innumerables relatos de experimentos secretos del gobierno. O quizás sea el miedo universal que acecha en nuestro interior, el miedo a perder el control, a sucumbir a la oscuridad que reside en nuestras propias mentes. El verdadero horror del experimento ruso del sueño no reside en los detalles truculentos, sino en el desmoronamiento psicológico que describe. Los prisioneros, inicialmente ansiosos por ganar su libertad, sucumben lentamente a los insidiosos efectos de la privación del sueño. Sus mentes, hambrientas de descanso, comienzan a fracturarse. Se nos muestra la fragilidad de la psique humana. La paranoia se instala, volviendo amigo contra amigo. Las alucinaciones plagan sus pesadillas despiertas, desdibujando la línea entre la realidad y la ilusión. Su humanidad se erosiona, reemplazada por algo primario, algo monstruoso. Esta transformación, este descenso a la locura, es lo que realmente nos da escalofríos. Habla de un miedo primario, el miedo a perdernos a nosotros mismos, a convertirnos en algo menos que humano. El experimento ruso del sueño nos recuerda que los monstruos más grandes a menudo no residen en las sombras, sino en los recovecos más oscuros de nuestras propias mentes. El sueño, esa dichosa entrega a la inconsciencia, es mucho más que un simple descanso para los cansados. Es una necesidad biológica fundamental, esencial para nuestro bienestar físico y mental. Privar al cuerpo de ella tiene consecuencias nefastas. El experimento ruso del sueño, ya sea real o ficticio, sirve como un escalofriante recordatorio de ello. La historia describe gráficamente los efectos fisiológicos de la privación prolongada del sueño. Los prisioneros experimentan alucinaciones, paranoia, cambios de humor extremos y un colapso total de sus funciones cognitivas. Sus cuerpos, llevados al límite, comienzan a deteriorarse. El experimento se convierte en una truculenta exploración de la resistencia humana. Una macabra demostración de la rapidez con la que nuestros cuerpos y mentes pueden traicionarnos cuando se les priva de esta necesidad esencial. Es un duro recordatorio de que el sueño no es un lujo, sino una necesidad, un pilar fundamental sobre el que descansa. ¿Por qué nos atraen tanto historias como la del experimento ruso del sueño? ¿Por qué nos sometemos voluntariamente a estos relatos de horror, a estos vistazos a los rincones más oscuros de la experiencia humana? La respuesta, creo,
reside en la propia naturaleza del miedo. El miedo es una emoción poderosa, que nos ha servido bien a lo largo de nuestra historia evolutiva. Nos alerta del peligro, activa nuestra respuesta de lucha o huida y nos ayuda a sobrevivir. Pero el miedo, como el fuego, puede ser a la vez destructivo y extrañamente seductor. Las historias de terror, ya sean contadas alrededor de una fogata o compartidas en línea, nos permiten experimentar el miedo en un entorno seguro y controlado. Nos proporcionan una sensación de catarsis, una liberación de las ansiedades y el estrés de nuestra vida cotidiana. En un mundo que a menudo se siente caótico e incierto, las historias de terror nos ofrecen un extraño consuelo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos en nuestros miedos. Sección 6. La fragilidad de la mente. El experimento ruso del sueño nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad de nuestras propias mentes. Los prisioneros, antes hombres corrientes, son llevados al borde de la locura por la privación del sueño. Sus experiencias sirven como un escalofriante recordatorio de que la línea entre la cordura y la locura es a menudo más delgada de lo que nos gustaría creer. ¿En qué nos convertiríamos, despojados del sueño, de la razón, de nuestra propia humanidad? Es una pregunta que ronda los bordes de la narración, un espectro que perdura mucho después de que la historia haya sido contada. El experimento se convierte en una metáfora de la fragilidad de la psique humana, del potencial siempre presente de que la oscuridad nos consuma. Esta exploración de la psique humana, de los monstruos que acechan en nuestro interior, es lo que eleva al experimento ruso del sueño por encima de una simple historia de terror. Se convierte en una advertencia, un crudo recordatorio de la importancia de la salud mental y de las devastadoras consecuencias de su abandono. Sección 7. La realidad se filtra. El poder perdurable del experimento ruso del sueño reside en su capacidad para difuminar la línea entre la realidad y la ficción. A pesar de sus dudosos orígenes, la historia resuena con un ápice de verdad. Sabemos que la privación del sueño es una forma de tortura, un método cruel y eficaz para quebrar el espíritu humano. La historia está repleta de ejemplos de privación del sueño utilizada como herramienta de interrogatorio y coerción. Desde las mazmorras de la época medieval hasta las salas de interrogatorio del siglo XX, la negación del sueño ha sido un arma constante en el arsenal de la opresión. Este contexto histórico confiere una inquietante verosimilitud al experimento ruso del sueño. Alimenta nuestras sospechas, alimenta nuestra paranoia y nos hace cuestionar la propia naturaleza de la verdad. En un mundo en el que la información se manipula y difunde fácilmente, la historia sirve como un escalofriante recordatorio de que, a veces, la línea entre la realidad y la ficción puede ser peligrosamente delgada. Sección 8. Ecos en la era digital. El experimento ruso del sueño, aunque producto de la era de Internet, se nutre de una larga tradición de narración oral. Al igual que los cuentos que se contaban alrededor de una fogata y se transmitían de generación en generación, se nutre de su capacidad para conmocionar, perturbar y perdurar en la mente de quienes los escuchan. Pero la era digital ha amplificado su alcance, transformándolo de una anécdota susurrada en un fenómeno viral. Compartida y recompartida en foros, blogs y plataformas de redes sociales, la historia ha cobrado vida propia, evolucionando y mutando con cada nueva narración. Esta cámara de eco digital ha desdibujado la línea entre la realidad y la ficción, haciendo difícil discernir la verdad detrás de la leyenda. Pero quizás, en el reino del horror, la verdad sea menos importante que el propio miedo. El experimento ruso del sueño, independientemente de su veracidad, ha tocado un miedo primario que sigue resonando entre el público de todo el mundo. Sección 9. El atractivo perdurable de lo desconocido. Al final, el verdadero horror del experimento ruso del sueño no reside en sus truculentos detalles, sino en sus preguntas sin respuesta. ¿Se llevó a cabo realmente el experimento en un laboratorio secreto soviético? ¿Qué fue de los prisioneros, esas desafortunadas almas atrapadas en una pesadilla despierta? ¿Y qué dice de nosotros el hecho de que nos sintamos tan atraídos por estos relatos de horror? Estas preguntas sin respuesta perduran mucho después de que la historia haya sido contada, alimentando nuestra imaginación y manteniéndonos despiertos por la noche.
Tal vez, frente a lo desconocido, nuestras mentes están programadas para crear narrativas, para buscar explicaciones a lo inexplicable. El experimento ruso del sueño, con su mezcla de horror histórico y terror psicológico, apela a esta necesidad primaria de comprensión, de dar sentido al caos que nos rodea. Es una historia que seguirá fascinándonos y aterrorizándonos, un escalofriante recordatorio de que algunos misterios es mejor no explorarlos, algunas puertas es mejor no abrirlas.